Bien, vamos a seguir en la convención a propósito de lo que se ha votado en las últimas jornadas. Ayer precisamente donde ya dejó de ser una hoja en blanco, lo conversábamos con Estefanía Bustamante, que está en el ex Congreso a esta hora, y lo que se viene para hoy es la votación en particular de los 28 artículos de forma de Estado. Para ello estamos con la convencional de Independientes No Neutrales, Patricia Politzer. ¿Qué tal, Patricia? Muy buenos días. Hola, Frecia, muy buenos días. Feliz de estar hoy día aquí después de una cuarentena por COVID y además, por cierto, muy feliz de haber ya empezado a llenar la hoja en blanco. Es verdad, es verdad. Usted estuvo en cuarentena, ya de vuelta. ¿Qué le parece o qué balance, Patricia, hace después de esta primera semana, que se ha dicho ha marcado de todas maneras un hito en el trabajo de la convención? Mira, yo estoy muy contenta con este inicio de la deliberación y la votación propiamente tal para la nueva Constitución, donde creo que dos temas fundamentales que han estado en el tapete reflejan bien la composición de la Convención. Uno es la perspectiva de género en todo el tema judicial, y creo que eso es muy relevante. A algunos les sorprende esto, dicen, pero ¿de qué se trata? ¿Van a juzgar distinto a las mujeres? No, cada juicio tendrá que saber cuál es la perspectiva de género en relación a hacer una buena justicia. Por ejemplo, durante muchos años vimos que a los hombres se les bajaban sus condenas cuando, por ejemplo, le pegaban a su mujer diciendo que, bueno, ella había sido infiel. Entonces tenían derecho de alguna manera, era lo que nos decía la justicia, a reaccionar de ese modo. Patricia. Lo mismo respecto, por ejemplo, a una violación, cuando se habla que la mujer fue violada porque usaba una vestimenta, por ejemplo, muy provocativa. Hay que tener esas cosas, claro, culturales en perspectiva. Una visión, de todas maneras, nueva en cuanto a ver la justicia con la perspectiva de género. Ahora, ¿esto cómo se va a concretar en la medida que se vayan capacitando quizás también de los propios sistemas de justicia, ¿no? ¿Cómo se va a denominar ahora al Poder Judicial? Porque esto necesita no solamente un cambio cultural, sino que también cómo comenzamos a ver la perspectiva de género ya en distintos ámbitos. En este caso muy específico, usted lo ejemplificaba muy bien, pero acá es desde largo aliento, ¿o no? ¿Cómo se comienza también a trabajar en eso? A ver, Frecia, sin duda que esto no ocurre de la noche a la mañana. Cuando se apruebe, y yo espero que se apruebe por un gran porcentaje, la nueva Constitución, ahí comienza, diría yo, ese es el primer paso del cambio de rumbo que va a tener el país. Porque como tú dices, el enfoque de género también se aprobó ayer, va acompañado de paridad en el sistema de justicia. Es decir, es todo un proceso de educación, de cambio cultural, de nuevas integraciones a los distintos niveles de la justicia. Son cambios mayores que efectivamente durarán varios años. En el ambiente de la convención en esta semana, Patricia, ¿usted cómo lo evalúa? Porque se habló en algún minuto a propósito de lo que se había votado en la jornada anterior, que se quería desmembrar el territorio nacional a propósito de tener asambleas regionales o hacer de la descentralización una especie de independencia de una de las regiones, o así se ha hablado en algunos sectores. ¿Se escuchan esas minorías que son de la derecha, que hablaron de incluso de un proceso de reflexión en estas jornadas? A ver, Cecia, yo creo que estamos aprendiendo del proceso de este proceso constitucional, porque de repente llama la atención cuando algo se rechaza, por ejemplo, y la verdad es que esos rechazos son para que los temas vuelvan a las comisiones respectivas y básicamente se perfeccionen, se mejoren, se vea si algo ha ido
en un tono demasiado maximalista, que hay que regular de otra manera. Esto está recién empezando de alguna manera. Y creo que hay mucha educación cívica que hacer, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, todo el tema que fue ayer muy importante, que es la justicia indígena y cómo la justicia de los pueblos originarios se complementa con un sistema nacional de justicia. La verdad es que eso, por ejemplo, es un tema que ya existe. Los pueblos originarios tienen sus propios líderes internos que resuelven muchos conflictos que si no irían a la justicia. Y por lo tanto, lo que hace la Constitución es reconocer oficialmente esa situación. Todo lo que yo he escuchado y he visto de las discusiones sobre este tema, no se trata, como dicen algunos, que un crimen en un lugar va a tener un tratamiento distinto de si es en otro lugar. De partida yo creo que esto no influye la justicia penal. Es decir, un crimen tiene que ser juzgado en el sistema nacional, me refiero a un crimen como un asesinato, por ejemplo, tiene que ser juzgado en la justicia nacional. Y no puede ser juzgado de otra manera. Exacto, es que ahí había una de las diferencias que dicen que la justicia es igual para todo y eso podría diferenciar que algunos tengan una pena en algún territorio y otra en otra, y ahí se va generando esta molestia. Por eso yo le preguntaba el tema de este proceso de reflexión. ¿Cómo lo toma usted? A mí me parece muy bien que las cosas se discutan, vayan al pleno, vuelvan a la comisión y tengan que, como te decía, perfeccionarse. Porque decir, por ejemplo, que unos van a tener un tipo de justicia y otros otro, es una caricatura de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, uno de los temas fundamentales es que cualquiera sea el sistema de justicia y en cualquier ámbito, tiene que respetar las normas internacionales en materia de derechos humanos. Eso no está en cuestión. Cuando algunos dicen puede haber un pueblo que sea muy machista, que trate mal a las mujeres, eso es inaceptable. Por supuesto es inaceptable y eso no va a ocurrir. Eso es una caricatura. Lo mismo, como te decía, respecto a que un asesinato va a tener una pena en un lado y otra pena en otro lado. Eso no es así. Entre otras cosas, y esto es bien importante, Fresia, la justicia en los pueblos originarios no es una justicia con un código escrito, es de usos y costumbres y por lo tanto no podría aplicarse en el ámbito penal, que requiere de que tú escribas, esté establecido en una ley qué es lo que se está penando, qué es lo que se está juzgando y cuál es la pena. Eso es un avance civilizatorio que no puede volver atrás. ¿Qué le parecía, Patricia, ayer cuando el presidente decía que es importante comprender que una constitución no es un programa de gobierno, que deben tomarse y recoger las ideas? ¿Cómo lee ese mensaje del mandatario ayer? A ver, creo que es una crítica generalista que no aporta mayormente, y a mí me hubiera gustado ver la preocupación del presidente Piñera durante todo este proceso, ayudando a este proceso, haberse preocupado de que tuviéramos una buena instalación y no tuviéramos que perder tiempo en las primeras semanas del proceso. La verdad es que creo que no tiene mayor relevancia. ¿Qué es lo que se ve? Bueno, hoy día es más temprano la votación, se retoma ya en particular la forma de Estado, Patricia. ¿Qué es lo que hoy debiese definirse, ¿no?, con la votación que se va a realizar en un rato más? A ver, yo creo que el gran tema de la forma de Estado, que está básicamente centrado en la distribución del poder en todo el territorio. Nosotros tenemos una concentración del poder que es nefasta. Perdemos un enorme capital humano
que existe y una riqueza que existe en todos los ámbitos a lo largo de nuestro territorio. Por lo tanto, creo que todo lo que hace la Comisión de Forma de Estado en materia de descentralización es fundamental. Pero otra cosa es el detalle de lo que tanto se ha discutido, que son las asambleas regionales. Y ahí es, creo, donde hay un nudo importante. Y mi predicción es que probablemente algunos de esos artículos se van a rechazar, como ocurrió ayer también en materia de justicia, para que vuelvan a ser mejorados y repensados en la comisión. Bien, nos quedamos bien atentos, ¿no? Sobre todo creo que lo más relevante en ese sentido, que probablemente hay que mejorar, es lo que se relaciona con las atribuciones legislativas que puedan o no tener las asambleas regionales. Exacto. Eso de todas maneras va a ser tema, si no, con las indicaciones de vuelta después en la comisión. Patricia Pulitzer, muchísimas gracias por hablar con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. Muchísimas gracias a usted, Fresia, y a todos quienes nos escuchan en este momento. Nos vemos. Buen día.